veces yo creo que es mi computadora, porque cuando dejo muchas cosas en el escritorio y a veces por adelantar el escritorio, ahorita por ejemplo tengo 4 pláticas abiertas, su lista, sus programas, 3 expedientes de mis pacientes que vienen, 2 expedientes que vienen ahora mis pacientes a consulta, por cierto, uno con cáncer gástrico y una señora con intestino irritable que viene con resultados de colonoscopia normal. Entonces es el día a día, ¿no? El día a día de una consulta de cirugía, de cirujano del aparato digestivo, de mis características. El pobre señor con manejo con omeprazol por varios... se le quitaba el dolor con paracetamol al pobre, ¿no? Entonces, cosas por el estilo. Bien, pues ya estamos un buen número. Vamos a seguir admitiendo de entrada. Un poco para cerrar lo que teníamos el fin de semana en relación a las manifestaciones de hepatitis agudas en general. Ya se podrán haber dado cuenta que la mayoría tiene, bueno, no la mayoría, que en términos generales tenemos varias formas de presentación. Nada más por aclarar que les decía yo que la forma clásica es la que da la hepatitis A. Sin embargo, dentro del conjunto de formas que tenemos, si nada más viésemos hepatitis A, la más frecuente manifestación de la llegada del virus de la hepatitis A al organismo, que probablemente no sea una hepatitis aguda, eventualmente si cuantificáramos las enzimas a la llegada, difícilmente ustedes van a tener en la consulta un paciente así, y nos hemos enterado, ya habíamos mencionado, por medición de anticuerpos antivirus de hepatitis A, ¿no? Sobre todo en específico la IgG, que eso ya lo hemos venido manejando acá. Entonces, estábamos haciendo un repaso, que está la forma clásica, la forma aguda, hablábamos, por ejemplo, de las otras presentaciones, que es precisamente a donde quería yo recordarles, ¿se acuerdan ustedes de la tablita aquella donde manejábamos los 6 tipos de la forma colestásica, donde el paciente estaba principalmente amarillo, la de necrosis hepática submasiva, donde a lo mejor desde el punto de vista general no nos demos cuenta, pero desde el punto de vista de las enzimas sí están muy elevadas, probablemente estos pacientes estén un poquito más tocados. O los pacientes que la traen ahí, el paciente ya se siente bien y todo, pero las enzimas están persistentemente altas, ¿no? Que es la viral aguda no resuelta, ¿no? Entonces, por ahí nos habíamos quedado nosotros, porque incluso les había yo mencionado las características de un tipo de hepatitis específico, que es la hepatitis tóxica, ¿no? Y que la hepatitis tóxica, que al fin y al cabo aguda, pues tenía su forma sintomática, donde que las enzimas revertían, que vean necrosis hepática o necrosis fulminante, que son, digamos, de los formatos que ya nosotros conocemos, ¿no? Como que ahí se me coló el hablar de una hepatitis ya específica, que es pues tóxica en este caso, y aquí quería yo agregarles un aspecto, ¿cuál creen que sea de las hepatitis tóxicas que más se ven y que son difíciles de manejar y que muchas veces terminan en fulminantes? ¿Cuál creen? Es de lo que vemos un poco más. Porque es curioso, por ejemplo, las hepatitis tóxicas por medicamentos que solamente elevan las transaminasas discretamente son un tipo. Las otras son las principalmente colestaciantes, o sea, que el paciente nada más tiene hiperbilirrubinemia y prácticamente no se observa elevación de las transaminasas. O a veces es tan marginal. Entonces, fíjense, esa es una forma. Entonces, bueno, de lo más frecuente que nosotros vemos para, digamos, de ese tipo de hepatitis tóxica, pues es a lo mejor la de los pacientes que reciben medicación psiquiátrica, pero, o algunos medicamentos que dan un poco agresivos los dermatólogos, sobre todo para algunas enfermedades. Sí, perdóname. Exacto, los dermatólogos ves que hasta te hacen firmar para los que tienen barritos, ¿no? Entonces, justamente
Bueno, pero afortunadamente no la vemos tan frecuente, sobre todo por Amanita phallodes. No son de los hongos o las setas que se venden en el supermercado, afortunadamente, porque si no, imagínense. Son las que las personas confunden con comestibles en el campo, más bien silvestres. Es Amanita phallodes el principal género de hongos que produce esto, o especie, o como se le quiera llamar, según la clasificación que haya en ese sentido. Y efectivamente, ese produce una hepatitis fulminante y muerte. Esta es la causa de muerte en los pacientes que toman hongos de ese tipo. Entonces, incluso en España, ahí me tocaba ver que, digamos, las prioridades uno, cuando se abría una prioridad uno, normalmente los hígados para trasplante se ofertaban en los pacientes allá, de acuerdo a las comunidades autónomas o incluso en el hospital. Si se generaba en el hospital, el hígado, y tenían una lista de espera donde se hacían trasplantes, ahí mismo se quedaba el hígado, eso era lo más práctico, ¿no? Se evita el riesgo del traslado, etcétera. En el caso de emergencias nacionales, como sería esta, en el primer hígado que se generaba, se viaja al sitio donde hay una persona con esto, porque estas hepatitis fulminantes, pues se ameritan un trasplante de hígado y eso permite que los pacientes sobrevivan. Existen ahora algunas máquinas, ya les había yo comentado, que permiten que esto revierta. Eso ahorita lo vamos a ver en hepatitis fulminante. Pero como se nos coló lo de hepatitis tóxica, les quería decir que hay que parar mucho las orejas porque los pacientes con alcoholismo agudo intenso pueden generar una hepatitis aguda tóxica por alcohol. Entonces, uno de los consumos más frecuentes que tiene el ser humano de, de sustancias hepatotóxicas, pues está claro que es el alcohol. Y ahora que veamos cirrosis, y de una vez me adelanto a decirles, normalmente el hígado es capaz de metabolizar bastante bien 3 unidades de lo que ustedes quieran. Cuando digo 3 unidades son de bebida regular, porque no es lo mismo una cuba que se hagan con medio vaso de ron a que sea una cuba con 30 mililitros, que pues vendría siendo la unidad. Entonces, 3 cubas de esas de 30 mililitros, o sea, de las famosas onzas. Entonces serían, pues si ustedes quieren hasta 90, pónganle, ustedes lleguen a los 100 mililitros de alcohol. Perdón, sí, en este caso sería no de alcohol, sino de ron, porque también ustedes han visto que cada uno de los licores que se venden o de sustancias que contienen alcohol traen un porcentaje en grados GL, que serían Gay-Lussac. Entonces, para que ustedes saquen la cantidad de alcohol en gramos, que quiere decir que el ser humano es capaz de metabolizar hasta 30 gramos de alcohol, más o menos por ahí anda el asunto. Entonces, por vez, perdón, hasta serían 100 gramos porque se supone que vienen siendo 30 cada copita. Entonces, vamos a hacer la cuenta fácil. Si ustedes tienen un ron que esté alrededor del 45%, quiere decir que cada 100 mililitros trae 45 gramos. Dije 100 mililitros. El alcohol, 45 gramos. Eso lo tendrían ustedes que multiplicar por 7, que es un factor de conversión de Gay-Lussac hacia gramos. Y entonces tienen más o menos alrededor de los 30 gramos de alcohol ahí en 100 mililitros de tequila, y que lo mismo sería para mezcal, para whisky, para bebidas fuertes, para vodka, para ginebra. En el caso de las cervezas, ustedes saben que pues, tienen diferente gradación, pero también es bajón, anda por ahí que del 12, una cosa por el estilo. Por ejemplo, los vinos, igual, los vinos todavía son más bajos, por eso es que eventualmente una persona podría ser capaz de metabolizar pues, fácilmente media botella de vino sin ningún problema, ¿no? Está comiendo, se toma sus 3 copas, que normalmente las copas de vino esas sí se sirven en una cantidad mucho mayor, directo el licor copa, vamos a decir vino, que un licor fuerte, ¿no? Entonces, hasta 3 chelas, pero cuando vienen en lata es un poquito más, porque son más de litrillo. Entonces, más o menos por ahí de 800 mililitros, que a lo mejor podría ser lo que proporciona las coronitas, ¿no? Por ejemplo, o las 12, las que son, no sé qué chiquitas. Yo no tomo, entonces no sé mucho de eso, pero sí logra uno ver cuando hay invitados, etcétera. Entonces, para que tengan una idea. ¿Sí?
Bueno, pero ese es otro boleto. O sea, del efecto sobre el sistema nervioso yo no estoy hablando. Estoy hablando sobre el efecto que tiene sobre la toxicidad hepática. Ese es totalmente diferente que con respecto al aguante que tenga una persona hasta embriagarse, por decir, ¿no? No tiene nada que ver. Ciertamente, bueno, sí tiene que ver en parte, porque los pacientes que empiezan a hacer insuficiencia hepática ya formal, cirróticos, ustedes los pueden ver que se toman un trago o dos, pero así, uno o dos, y parece que están súper tomados. Mm. Entonces, pero eso ya es, digamos que la excepción en pacientes que están gravemente enfermos. Entonces, aquí, una cosa es ahí también lo que podemos saber, es otro boleto. Por ejemplo, hablar de alcoholismo en función de la intoxicación aguda y de la alcoholemia. Incluso ustedes saben que la alcoholemia se mide, incluso hay aparatitos en los, que utilizan los agentes de tránsito, la policía de tránsito para regular este aspecto, porque es una de las causas de mortalidad más altas que existen prácticamente en todas las partes del mundo. Entonces, así somos los seres humanos como sociedad consumidora de alcohol y en la actualidad es toda una escuela, ¿no? Y la escuela empieza desde muy chiquitos, ¿no? Incluso a varios chavalillos se les empieza a dar sus traguitos de chela y a veces de bebidita más fuerte y ¡ay, qué risa! Porque mira la cara que hizo el niño, pues lo empiezan a acostumbrar desde muy chirris a ese tipo de cosas, viene, es toda una cultura, ¿no? Y entonces, ahí es diferente porque ahí se supone hay susceptibilidades por persona, por un lado. Por otro lado, produce cierto acostumbramiento. Sí se sabe perfectamente bien que las personas con mayor peso y mayor cantidad de tejido graso se emborrachan menos, tardan más en emborracharse, vamos a decir, en pasar a las siguientes etapas clínicas del alcoholismo agudo, que eso es totalmente diferente. Lo que sí se sabe es que una persona más o menos de alrededor de 65, 70 kilos de peso puede metabolizar perfectamente bien lo que les decía yo, los 100 gramos de alcohol en un solo episodio, eh, sobre todo si come, etcétera. Incluso ahora ya se habla de que si se consumen más de 5 tragos en una hora o algo así, no me acuerdo si una hora o 2 horas, ya hablan de que esa persona es alcohólica. Si es capaz de estar consumiendo así, es alcohólica. Es una definición, entre comillas, ¿no? Entonces, eso se presta también a discusión, porque luego la línea que separa al alcohólico del no alcohólico muy tenue y luego no se distingue. Hay aspectos que se definen como psicológicos, otros psiquiátricos, otros farmacológicos, etcétera, de conducta en el momento, etcétera. Pero no, en este caso, les decía yo que para que el organismo no, el hígado en sí, no tenga efectos, o sea, aquí la cosa es el veneno, que es el acetaldehído. Entonces el acetaldehído es el que actúa como veneno. Precisamente por eso los megacrudos de cantidades elevadas de alcohol están muy vomitones y piensan que es por gastritis. Puede ser por gastritis, pero están más vomitones por envenenamiento, principalmente. Uno de ellos no es, pues podría considerarse envenenamiento cuando quedan comatosos por efecto del alcohol, que es un depresor profundo, pero el otro, ya fuera de la depresión, es la intoxicación en sí, que despierta la sensación del vómito y los pacientes se la pasan vomitando. Y luego nosotros aquí en gastro lo que tenemos es precisamente la posibilidad de tener hemorragia de tubo digestivo alto por síndrome de Mallory-Weiss o incluso perforaciones esofágicas por perforación en lo que se conoce como Boerhaave. Bueno, entonces quise tocar el tema de toxicidad hepática, que es muy diferente a la toxicidad del sistema nervioso central por alcohol, a donde es otra cosa totalmente diferente. Y efectivamente, conforme más se acostumbra la persona, entre comillas, se vuelven, porque los hay buenos tomadores, los hay malos tomadores. A mí me sorprende ver personas en función de la cantidad de alcohol que toman diario, normalmente supera los 30. Por ejemplo, desde el punto de vista profesional, los curitas normalmente tienen 3 misas máximo, hay quien te puede dar 4 o 5. Entonces se campechanean muy poquito vino para hacer su consagración en lo que son el rito de la Iglesia Católica, en lo que se conoce como misa. Y entonces es una cantidad X.
pero normalmente ellos tienen vida social y los invitan mucho a comer y quieren quedar bien con ellos, y ya les invitan que la copita, que el aperitivito, y luego se les vuelven a los curitas 60, 70, perdón, cantidades que superan los 100 gramos, ¿no? En este caso, podríamos estar pensando en que se toman su, 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 el de consagrar sus 3 o 4 copas, que a lo mejor sea un poco menos de la unidad, pero a lo mejor si se toman sus 2 o 3, que entre comillas son de moderación, y llevan una vida social de tomar diario eso, me ha tocado ver curitas cirróticos por alcohol, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes una idea de que también eso puede suceder. Pero he visto pacientes que toman a lo bestia, ahora que veamos hipertensión portal, les voy a platicar ahí de algún paciente que se presentó conmigo con hipertensión portal que tomaba un montón. Entonces, y llegan a los 70, 80 años sin tener cirrosis, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que en biología no tenemos una regla de 1 más 1 es igual a 2. 1 más 1 más menos 2, y nos vamos al extremo de abajo y nos vamos al extremo de arriba, a donde ahí está apuntando a 1.5 y está apuntando a 2.5, ¿no? Entonces, ojo, tomen mucho en cuenta eso. Bueno, dejando el tema de hepatitis tóxica, que está inmerso en este caso, en el de, lo habíamos manejado en el caso van a ver ustedes, porque metí el de tóxica cuando estábamos manejando, bueno, una de las presentaciones que acabábamos ya de manejar, ¿no? De las 6 que he estado yo mencionando, de la sintomática, de la colestásica, de la necrosis hepática submasiva y de la viral aguda no resuelta, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes, tenemos a los muy amarillos, a los muy impactados en transaminasas por un tiempo prolongado. En el caso de los muy amarillos es colestásica, en los casos de muchas transaminasas es una necrosis hepática que es submasiva, que no llega a ser fulminante. Y ahorita para terminar con el tema de hepatitis agudas en general, vamos a abordar justamente el de la insuficiencia hepática grave aguda, que está relacionada con hepatitis fulminante, que es una hepatitis aguda que llega a la insuficiencia y que es a donde está inmersa la hepatitis fulminante de la que hemos hecho mención. Entonces, ¿algún comentario que tengan ahorita? No, porque aún no te lo había yo puesto. Pero ahí va. Mm. Ahora sí ya la has de ver, ¿no? ¿Ya está ahí? ¿Sí? Bueno, esto de la insuficiencia hepática aguda grave, les decía yo. Espérenme tantito porque me queda que me obedece, ya me obedeció. Entonces, normalmente los criterios diagnósticos para nosotros saber es un paciente que no es conocido como hepatópata previo. Normalmente la insuficiencia hepática decae en los primeros 2 meses, y una de las cosas que más se puede observar son 2 cosas. Tendencia hemorragípara es una, y tendencia de hacer edema cerebral y alteraciones del estado de alerta, ¿no? O sea, el paciente llega en coma y muchas veces con tendencias hemorrágicas. Normalmente no es que lo tengan con hematemesis y con melena, como sería un paciente cirrótico ya conocido, que eso es diferente, ¿no? Ese es un paciente que ya trae una falla hepática crónica que se le agudizó y que probablemente cayó en coma, ¿no? Esa es una posibilidad. Es totalmente diferente porque esto se suele ver en personas jóvenes, y una de las causas importantes es el intento de suicidio. Por ejemplo, también el documentar que comieron Amanita Falodes, o luego también desde el punto de vista epidemiológico se puede eh, documentar fácil porque es toda una familia la que consumió, y resulta que el que avisó fue al que no le gustaban, ¿no? A mí no me gustan los hongos y yo no comí, y toda mi familia comió hongos, fueron 4 personas, y pues, se están poniendo mal, ¿no? Empiezan con vómito, empiezan con alteraciones del estado de conciencia cuando sí es de agudo, y entonces los pacientes se les empieza a instalar la insuficiencia, la falla hepática aguda en este caso. Y entonces, ustedes de la imagen que tienen acá, pues hay una subclasificación en cuanto a la evolución que tiene, y hablan de verdaderamente fulminantes cuando estas se presentan en menos de 2 semanas, y subfulminantes cuando esto está entre 2 y 8 semanas.
Hay algunos casos que se resuelven de los que son fulminantes, entre comillas, porque también el hecho de hablar de fulminante como que nos deja en la mente, lo va a fulminar, o sea, lo va a matar irremediablemente. Y no es así, hay algunos que llegan a curarse, pero tienen estas manifestaciones, que a veces la clasificación aquella de necrosis submasiva pudiera a lo mejor caber acá, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes que existe otra clasificación que habla de agudo de 0 a 7 días, de subagudo de 8 a 28, y hay por ahí alguna que habla de hiperagudo. Que es curioso, ¿no? Porque a pesar de que le dicen hiperagudo, son muchos más días después, ¿no? Después del mes. No sé por qué le pusieron hiperagudo, honestamente, pero así es como está la clasificación, ¿no? Como que no, como que choca. Aquí hay una lista de, de lo que condiciona la hepatitis aguda fulminante. Entonces, ¿en qué casos la podemos ver? Miren, en la inocente hepatitis A, aunque afortunadamente no es frecuente, se presenta se hablaba por ahí que era en 1 o 2 casos por 1000. O sea, eso quiere decir que es bastante poco frecuente, pero de todas maneras se presenta, juntando los asintomáticos también. De cuando ya son sintomáticos clásicos, es un poquito más frecuente, pero en global, pues mucho menos. Todos los virus, todos los virus pueden provocar hepatitis aguda fulminante y de los que producen aguda, por decir entre comillas clásicos, que sería la E, en mujeres embarazadas se suele ver una mortalidad elevada, porque así sucede. Y también otros virus que pudieran no estar muy relacionados, que pueden o no ser hepatotropos y que pueden provocar esta hepatitis. Los fármacos, y aquí miren ustedes, el paracetamol es muy socorrido al respecto, sobre todo en sobredosis para pacientes que hacen intentos suicidas. Incluso el paracetamol de mayor gramaje que tenemos en el comercio lo produce una empresa que se llama Asofarma, que se llama Tafirol, y viene de 1 gramo. La dosis máxima recomendada para personas promedio de 60 a 70 kilos es 3 gramos. Entonces, muchas veces se recomienda cada 6 a 8 horas. Si una persona se toma su paracetamol de 1 gramo cada 6 horas, pues queda la posibilidad de que tenga una insuficiencia hepática, ¿no? Si es que lo está tomando de tarea. Miren, estos antibióticos que pueden estar relacionados con ello. Ya no se utiliza este gas que se llama lotano. Bueno, sí, en niños todavía se sigue utilizando. Están los antidepresivos, algunos antiinflamatorios no esteroideos, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de drogas, digamos, de uso médico o de fármacos, vamos a decir así, y también de drogas como serían estas, que pueden también provocar problemas de hepatopatía fulminante como el uso de la cocaína o el éxtasis, ¿no? Hay algunos tóxicos clásicos, lo que ahorita mencionaban ustedes lo que mencionabas de hongos, que son la manitafalodes. Hay aquí otras especies y algunos disolventes ya de tipo químico que sí también pueden producir esto, ¿no? Eh, la hepatitis isquémica en los pacientes que han tenido choque, es raro que el hígado normalmente cuando protesta porque el paciente tuvo choque, habitualmente hacen un poco de colestasis, se elevan las transaminasas, pero no llegan a ser falla hepática fulminante, ¿no? Sin embargo, pues puede llegar a suceder. Eh, Hablan hasta de hipertermia, ¿no? Es raro ver en las mujeres embarazadas, salvo cuando tienen que ver esto con eclampsia y síndrome de HELP, puede llegar esto también a asociarse con hepatitis fulminante y causa de muerte en las pobres mujeres que tienen esta eventualidad. Y aquí pueden ustedes ver algunas otras. La hepatitis autoinmune, por ejemplo, pues finalmente entra de las hepatitis en general que pueden terminar con una hepatitis de este tipo. En esta placa que tengo yo aquí, que les voy a mostrar, se puede ver que en cuanto a aquí por ejemplo, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en España, pueden ustedes observar que por paracetamol, en intentos suicidas, en este lugar es más frecuente que ellos tengan estas fallas hepáticas agudas que en otros sitios, ¿no? En el caso de viral, por ejemplo, en España es mucho más frecuente que tengan esa por paracetamol que en Estados Unidos, por ejemplo.
En el caso de criptogénicas también se ve acá. Y esta es una gráfica que yo tomé de hepatitis fulminantes en España, que eran como causa de trasplante de hígado, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes, por ejemplo, la mayor parte que se les presenta no encuentran la etiología, un tercio de pacientes no lo encuentran, y el otro tercio está entre este virus de hepatitis B y las que no clasifican, o sea, sí clasifican, pero son otras, ¿no? Que no son desconocidas y que no están incluidas dentro de este pool, que si ustedes hacen sus cuentas, pues es un poquito más o también anda por ahí del tercio entre autoinmune, isquémica de paracetamol, amanita, etcétera, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes todos los que están causando. Y pues según esto, por ejemplo, el virus por hepatitis A nada más ocupa el 1.9, es mucho más frecuente por amanita. Algo que me extraña aquí, que no aparece, es consumo de alcohol, que tendría que caer por acá, en 13.5. Entonces, bueno, ¿cómo es que se presenta el caso? Los pacientes habitualmente se ponen ictéricos y tienen encefalopatía. Cuando es aguda, sobre todo por amanita, los pacientes primero están encefalópatas y después se ponen ictéricos, y si se les cuantifican las transaminasas, pues están elevadísimas, ¿no? Entonces, ictericia, somnolencia, que aumenta en forma tremenda y muy rápida. Puede haber distensión en todos los pacientes que tienen una cosa que se llama las suprahepáticas. Pueden presentar un cuadro gastroenteral agudo, ascitis insuficiencia, hacen bacteremia también los pacientes. Y una de las cosas comunes ya para los que están en terapia intensiva, incluso se les hace un pequeño trépano para estar midiendo la PIC, que se conoce como presión intracraneana, conocida como PIC. Hacen insuficiencia renal, sobre todo pues, en infecciones por hongos. Y estos pacientes, cuando tienen una falla hepática tan hiperaguda, no tienen de dónde jalar glucosa de segunda línea. Ustedes saben que la primerísima línea es la que está en la sangre. Después tenemos la de los músculos. Luego la que sigue es la del hígado en forma de glucógeno. Y pues ahí para que, como ya no hay fosa de glucógeno en el caso de la falla hepática aguda, los pacientes cursan con hipoglicemias severas, ¿no? Entonces, después se hacen hemorrágicos, alteraciones hidroelectrolíticas, y pues tienen hipoxemia, hacen sirpa, etcétera. Aquí en el libro de Montoro hablan, por ejemplo, de la etiología, y hablan de algunos antagonistas directos cuando son tóxicos, ¿no? Entonces, en el paracetamol les dan N-acetilcisteína, en la hepatitis autoinmune esteroides, en un hígado de choque, pues hay que arreglar lo más pronto que se pueda las alteraciones hemodinámicas. A lo mejor se mueren antes del corazón, yo creo, ¿no? Del riñón, pero el hígado también puede tener esto, y si no lo corrigen sucede esto. Una esteatosis del embarazo, pues se dice que la inducción del parto. En la intoxicación por setas, si es inmediata, la percepción de que eso va a suceder, se puede dar carbón activado. Ahora se vende el carbón activado. Incluso se utiliza como para colon irritable para los pacientes que hacen muchos gases. Se llama carbotural. Pues les dan un montón de tabletas porque las dosis son muy elevadas para... Normalmente no se intoxica uno tomando carbón activado, al final se libera rápido, pero sí puede absorber las sustancias y disminuirse. Entonces, ahí sí se pueden hacer lavados gástricos y demás, no como en la esofagitis que vimos aquí con ustedes por cáusticos, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, se ve muy poco en la infección por virus herpes, pero pues es que hay que darles de inmediato la aciclovir, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, esto del síndrome de Budd-Chiari agudo, se hace un trombo a la salida de las suprahepáticas y rumbo a la entrada hacia la cava inferior, o ya rumbo a la aurícula, y a veces este síndrome completo no nada más es del hígado, sino se llega a tapar también la cava, y los pacientes hacen un síndrome de vena cava inferior agudo, se llenan de líquidos, se ponen edematosos. Es un síndrome espectacular, la verdad. Pues, recomienda que se haga una derivación portosistémica percutánea intrahepática, o sea, se meta un stent que atraviese el coágulo, que comunique la porta y que vaya directo a la cava si es que no está tapada la cava. Entonces, pues son de las cosas que podemos
Entonces, pues lo idóneo para la hepatitis fulminante sería la profilaxis, pero una vez que a ustedes les cae un virus y ese virus les genera una hepatitis aguda, pues obviamente la son cuidados convencionales. Realmente no podemos hacer nada como que profiláctico para evitar eh, la, la hepatitis fulminante. Se podría hacer en el caso de hepatitis tóxicas. La profilaxis sería en evitar la ingesta de hongos no conocidos, en el caso de paracetamol, tener cuidados al respecto. Pero pues una vez que se tiene, pues el edema cerebral, la insuficiencia renal, la hipoglicemia, las infecciones que se sobreponen, la hemorragia, el problema hemodinámico, pues una de las cosas que se puede utilizar es lo que se conoce como trasplante auxiliar. Aquí les pongo MARS, que es un aparato. Hay dos conocidos que se parecen a las máquinas de hemodiálisis. Aquí se hemodializa la sangre, pero para quitar sustancias tóxicas del hígado que estén dañándolo y aparte cantidades elevadas de amonio, etcétera, y otras sustancias más, para que no se genere digamos, una persistencia de la hepatotoxicidad y el paciente eventualmente pueda revertir. Hay un porcentaje chico que, bueno, no tan chico, porque se habla por ahí, había visto una casuística que no la puse acá, que hasta el 30% de sus pacientes de manera conservadora mejoran, o sea, sin hacer otra cosa que no sea ventiloterapia, que no sea que le pongan plasma fresco congelado, que le asistan obviamente con la glucosa cuando hacen hipoglicemia. El plasma congelado es para evitar hemorragias, etcétera. Estos pacientes llegan a revertir hasta en el 30% de los casos. Hay otro porcentaje que no, los conectan al MARS y con el MARS tienen todavía por ahí otro 10%, 15% de ventajas, y los que tampoco responden a esto, que de todas maneras el MARS se utiliza ya no para que el paciente se cure, aunque también hay un tiempo de espera. No lo preciso ahorita, no sé cómo le hagan, porque eso en lo particular yo no tengo experiencia y no he visto muchos casos, por supuesto. Dejan un tanto, eso lo había yo leído, dejan un tiempo a los pacientes con el MARS y a veces empiezan a revertir y se comportan parecido a los que se les da manejo conservador. Entonces ya no ameritan el trasplante, pero muchos de los conceptos del uso del MARS es en lo que llega el hígado para trasplantar. Entonces la solución en un porcentaje también elevado de estos pacientes es el trasplante. Y cuando se hace trasplante, pues a los pacientes les va de maravilla, la verdad. Ciertamente los dejan condenados al uso de medicación para evitar el rechazo. Eso sí, la terapia antirrechazo pues la tendrán por toda la vida, ¿no? Ahora ya hay medicamentos únicos que se pueden utilizar, o siempre la asociación con corticoide y medicamento que luego se hacen más específicos y generan menos inmunodepresión, ¿no? Que hace que luego los pacientes muy inmunodeprimidos sean susceptibles a infecciones atípicas o incluso por gérmenes típicos que uno se defiende fácil, estos pacientes no se defienden fácil. Entonces, bueno, hasta acá lo de hepatitis agudas en general. O sea, ¿qué quiere decir esto? Oiga, doctor, ¿una hepatitis B me puede dar esto? Sí. ¿Una A? Sí. ¿Una C? Sí. ¿Una autoinmune? Sí. O sea, todas pueden dar en un momento dado cualquiera de los formatos de hepatitis agudas. Las clásicas, o sea, ahora sí en la práctica, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros los gastros enfrente? En la práctica, lo súper más frecuente, aquí en nuestro medio, virus por hepatitis A. Y ya sabemos que los jovencitos son los que más están atacados por esto, pero no por ello personas mayores no lo van a tener. Yo la verdad no sé por qué, siendo que la vacuna es un buen elemento para evitar esto, no esté dentro de la cartilla nacional de salud. La vacuna para virus de hepatitis A no está. Pues yo creo que podría estar. A lo mejor todavía los efectos secundarios eventualmente pudieran ser parecidos a lo que se produce en la población en general. Y entonces, pues como a todos nos va más o menos bien teniendo hepatitis A, pues a lo mejor se piensa que no sea necesario como política pública ponerla como vacuna. Sin embargo, hay pediatras que no les falla, y sobre todo en lo privado, y la tienen incluida y a los chiquillos se les pone su vacuna para la hepatitis A, así como la hepatitis B.
Entonces, a mí me decía el profesor como que con el que me fui a entrenar en trasplante de hígado, me dice, ¿sabes cuál va a ser el futuro del trasplante de hígado? ¿Cuál, profesor? Que ya no lo hagamos. La época en la que yo fui todavía no había tratamiento para virus de hepatitis C, ni algunos que también son eficientes para virus B, pero me dice, mira, para virus B ya hay vacuna. No ha de tardar la vacuna para el C, me decía. Él no pensaba en realidad que fuera a haber una vacuna. Ahora ya me estoy pensando si dejo entrar a personas porque eh, otra vez se nos metió un intruso, malandrín, un Grinch. Bueno, entonces, les decía yo, con relación a esto de las hepatitis agudas y de la A, les decía yo que decía el profesor que ya no iba a haber trasplante y efectivamente ahora ya hay tratamiento para virus C, todavía no hay vacuna, pero ya hay tratamiento. Es lo que estamos buscando nosotros ahora para el coronavirus, para el SARS-CoV-2, que pues exista un antiviral específico que no ha surgido directamente o que surja la vacuna, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta o comentario hasta acá con virus de hepatitis A? ¿No? ¿Están vivos? ¿Están despiertos? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta acá, virus, hepatitis hepatitis agudas en general. Ahora nos vamos a pasar al tema de virus A y E, que es el que supuestamente, a ver, vamos a ver por acá, supuestamente teníamos para hoy, ¿verdad? No, para el viernes, ¿no? Entonces, hoy lunes se supone que ya tocaba B, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a abordar el virus de hepatitis A y E. A y E por sus similitudes. Por eso es que lo abordamos así. Déjenme ver, nada más. Ahorita vamos a aprovechar para pasar lista, mis jóvenes. Jacqueline Zamora. Presente, doctor. Araceli Soriano. Presente, doctor. Con que hoy estamos a 2, ¿verdad? Insertar. Entonces, ustedes lo quieren celebrar, pues celebrenlo, ¿no? Y si no, pues no. A lo mejor van a celebrar más las pilares, porque es Día del Pilar, que pues, en la generación de ustedes no hay muchos pilares, ¿no? Muchas pilis, columna. Y pues si hay por ahí alguna que tenga que celebrarse, pues felicidades a las pilis. Bueno, 12 de octubre del año 2020, que ha sido muy difícil. Alexis Sánchez. Presente, doctor. Araceli Soriano. Presente, doctor. Berta Sánchez. Presente, doctor. José Romero. Presente. Michelle Rodríguez. Presente. Marifer Ramírez. Presente. Yesenia Parcero. Presente. Itzel Pani. Presente. Alma Navarrete. Presente, doctor. Edgar Martínez Romero. Presente, doctor. Harumi. Presente, doctor. Araceli López. Presente. Santiago Herrera. Presente, doc. Lili Hernández. Presente, doctor. Jorge Guzmán. Presente, doctor. Lisette Guevara. Presente, doc. Erasmo Guerrero. Presente, doctor. Mariana González. Presente. Aram Gómez. Presente. Adrián Gasga. Marifer Galicia. Presente. Araceli Escobar. Presente. Pedro Domínguez. Presente. Marifer Díaz. No está Marifer Díaz.
Alfredo Díaz, Presente, doctor. Anaí de Marcos, Presente, Fernando. doctor. ¿Quién dijo presente? Anaí. Ahí, sí. Ok, Fernando Cuevas, Presente, doctor. Michel Cuautle, Presente, doctor. Merced Cuapanteca, Presente, doctor. Aidet Cruz, Presente, doctor. David Cholula, Presente, doctor. Juan Camaño, Presente, doctor. Sandra Becerra. Presente, doctor. Perfecto. Bueno, entonces, yéndonos a nuestro tema de virus de hepatitis A, ¿tienen algún comentario o pregunta con respecto a estos virus y a su presentación clínica? Acuérdense ustedes que ahorita no les voy a hablar de la forma clásica de la presentación de ambos, si acaso las diferencias que sobresalen. Es breve este tema, como lo vamos a manejar. Si se fijan en la presentación que les mandé, son unas cuantas diapositivas nada más. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que son hepatitis agudas y estos virus no están relacionados con hepatitis crónicas. Pueden estar relacionados, a ver, ¿qué es lo que más se parecería de estos virus a las hepatitis crónicas? Sobre todo de la, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama dentro de nuestra clasificación de las hepatitis agudas? Lo que más se parece a la crónica, vamos a decir así, no en el sentido de síntomas, sino de tiempo. La viral aguda no resuelta. Esa es justamente. Entonces luego llega a estar, porque hemos definido las agudas y las crónicas, que las crónicas a partir de los 6 meses ya se considera cronicidad, pero hay alguna que otra, sobre todo A, de las E no tantos, pero se comportan bien parecido. Entonces, si se fijan ustedes los tiempos de incubación, etcétera, y acá les pongo, incluso les llamo la atención, que el virus de la hepatitis A permea hasta en el 80% de la población. ¿Y qué porcentaje de la población tiene hepatitis aguda visible? Pues bien bajita, ¿no? Con respecto a este 80%. Y en el caso del virus de hepatitis A, nada más se habla de poco frecuente, y cuando hay algún brote epidémico, se habla de una mortalidad elevada, sobre todo en mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, ojo, y sobre todo cuando ya está embarazado. Miren lo que dice acá, que tiene una letalidad similar al virus de la hepatitis A, pero es mucho mayor en el caso de mujeres embarazadas. Doc, Aquí se vuelve del 20-30%. Observen ustedes, les decía yo que la fulminante es bastante poco frecuente. Me refería yo en el total de virus A, no alcanza los miles, 1 por 1000, pero en los que se ponen amarillos, pues por ahí, cuando mucho, el 1% de los amarillitos pueden llegar a ser hepatitis fulminante. Entonces, pues por ejemplo, aquí en el 2000, en el 2009, tenemos alrededor de 20,000 casos en México, ¿no? Entonces, esto habla de que andamos por ahí del 16.8 por 100,000 habitantes, y las poblaciones que tienen una incidencia mayor están Yucatán, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes y Querétaro. Y pues realmente no se sabe por qué. Por ejemplo, para virus del SIDA, las costas y los lugares de esparcimiento tienen una frecuencia mayor, y eso es esperable, ¿no? Porque ahí es donde a lo mejor más se consuma, pero en este caso, pues no sabemos exactamente a qué atribuirle la frecuencia bastantito mayor, ¿no? Si ustedes se fijan, es similar la relación. Y en el caso de virus de hepatitis E comparado, si hablamos de 16.8, de 2.3 por 100,000 habitantes, pues es bastante más baja. Entonces, esto de la contagiosidad sí me parece importante, porque los pacientes, desde 2 semanas antes de que estén ictéricos, ya andan tirando virus. 2 semanas, a diferencia pues, si ustedes se fijan, en ese sentido tiene un comportamiento un poco parecido el virus del coronavirus, pero ese principalmente son unos cuantos días, no son 2 semanas. A lo mejor podríamos estar en la primera semana, 3, 4 días, ¿no? Y en un momento dado pueden ser hasta un mes previo a que tengan ictericia, que están contagiando a los pacientes con un tiempo más allá de lo que es el de incubación clásica.
desde el punto de vista de, bueno, y aquí es hasta dónde llega, perdón, esto es antes de la ictericia y esto es hasta 4 semanas después de la ictericia, antes de que se me olvide. Incluso a veces los pacientes dejan de estar ictéricos en los primeros 10 días y de todas maneras hay que seguirlos considerando contagiosos. A veces a nosotros nos piden en los trabajos para los médicos si la incapacidad ya se terminó y si ya autorizamos que el paciente llegue a trabajar, ¿no? Lo mismo que está sucediendo ahora con coronavirus. Entonces, pues se prefiere que se complete el mes para que ya no se consideren contagiosos. Normalmente de saliva a saliva no se ha documentado tanto, pero es una posibilidad, por supuesto que sí, pero sobre todo cuando tiene que ver con otros fluidos, sobre todo en heces, pues digamos que es la más frecuente de las formas de contagiosidad, aunque pues tenemos que aceptar que existen otras porque en las epidemias que hay en los kinders o en las primarias no forzosamente van a tener una contagiosidad oral fecal. Acá les muestro este cuadro que pues es ampliezón y quería yo mostrarles que el virus C tiene varios genotipos. Entonces, el que nosotros vemos más en México es el genotipo 2, que también se observa en la parte oriental, en la parte del este del África, ¿no? Perdón, en el oeste del África, más cercano hacia nosotros. La ruta de transmisión también se habla de que es fecal oral, ¿no? En el recién nacido eventualmente también. Y en el caso de los grupos de alto riesgo son en pacientes jóvenes y ojo con las mujeres embarazadas. No se habla de una infección crónica ni de zoonosis. Sin embargo, hay un genotipo que sí puede dar cronicidad, que es muy poco común. Y entonces, esto de los brotes, pues son afortunadamente bajos, ¿no? Algún aspecto para contemplar, como ya les había yo mencionado, que el hepatitis B es el único que se comporta como que es el único DNA, y el de la A y el de la E que nos ocupa ahorita, pues aquí está la familia a la que pertenecen. Uno es un hepatnavirus, es un picornavirus, y el otro es un calcivirus. La transmisión es fecal oral en ambos casos, la incubación es un poco más corta en el A que en el E, y este no suele tener cronicidad. Excepción hecha del subtipo genotipo 3, que pues afortunadamente no lo tenemos nosotros acá en México, pero que lo puede dar, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes ¿qué es lo que hacemos normalmente nosotros para cuando tenemos un caso específico en casa? Se les puede dar un poco de profilaxis a los familiares cercanos con una inmunidad pasiva, que sería la inmunoglobulina humana, que pues es como que universal, se conoce como veriglobina, que a últimas fechas ya no la venden en México, es muy difícil encontrarla y se pone a dosis de 0.6 mililitros por kilo, o sea, son medio mililitro por kilo, según sería esto. De manera que es una persona, yo creo que sería mucho 0.66 mililitros por kilo. Normalmente, porque por ejemplo acá están de 0.02, aquí probablemente me equivoqué y es 0.06, no 0.66. Aquí le vamos a poner 0.06, perdón por la equivocación. Por eso se me hacía mucho. Abajo es donde se corrige el aspecto. Entonces ya lo pueden ustedes ver ahí, ¿no? Aquí vamos a guardar para que se corrija esto. Acá pueden ustedes ver que es de 0.02 a 0.06, ¿no? Entonces, se supo, porque para eso, esto va a servir dentro de la primera semana de contagios, donde van a ser un poco más útiles. Y obviamente para inmunidad ya activa, pues se recomienda el Habrix 720, que es la vacunita que existe para esto, medio mililitro intramuscular en el deltoides o en el muslo, y que es como se las ponen a los chiquitos cuando se les inmuniza en este caso. Por ejemplo, vamos a suponer que de ustedes no han tenido hepatitis A y no han sido inmunizados. ¿Se les recomendaría ir a inmunizarse? Pues no, mejor determínense anticuerpos y salen con IgG para virus de hepatitis A positivo, ya no les hace falta la vacuna, aunque no hayan tenido hepatitis, digamos, clásica, porque pues la cursaron asintomática. Y en todo caso, los que salgan negativos, entonces sí vacúnense como profilaxis o cuídense de no estar comiendo caca que tenga virus de hepatitis A. Básicamente esa sería, ¿no?
Entonces, o saliva probablemente, ¿no? U otros fluidos. Eso de los intercambios de fluidos es un problema en determinadas circunstancias, en otras a lo mejor es una aventura, ¿verdad? Porque pues tiene que ver con la reproducción también. Bueno, ¿algún comentario o pregunta que tengan, chavos? ¿No? Ya quieren entrar sus compañeros del otro club. No, doctor, gracias. Preguntas como que está clarillo, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora sí cubrimos el tema. Tenemos ahorita pendiente el B y C, que yo creo que podemos estarlo cubriendo probablemente mañana. Y ahí nos iremos emparejando con nuestro programita, ¿no? Pues cuídense, jóvenes, y a darle, que esta semana empieza. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Adiós.